día, mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que le he dado clic a este video. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie del fruto del Espíritu Santo. Entonces por eso tenemos a otro invitado, el cual es Rubén Garza. Dios mío. Hola, ¿cómo están? Gracias Raquel por la invitación. Como dijo, me llamo Rubén Garza y pues es un gustazo estar aquí con ustedes y compartir de la palabra de Dios. Y pues gracias a mi amiga Raquel por la invitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre una parte del elemento del fruto que es sobre la fe, que para mí creo que es una de las más importantes si pudiéramos destacar, porque para empezar todo lo que creemos es en base a nuestra fe. Así es. Gracias. Bueno, pues así como dice Raquel, me tocó a mí hablar sobre este componente del cristianismo y como dijo Raquel, también creo que es uno de los, pues una de las partes, uno de los fundamentos, uno de los aspectos más importantes, si no es el más importante del cristianismo, ¿no? De lo que creemos, de lo que sabemos, porque es lo que nos mantiene al final de cuentas firmes en nuestras convicciones, ¿no? Entonces, pues primero la fe, como estamos en bueno, Raquel ha estado haciendo una serie de todos estos aspectos del fruto del Espíritu, y bueno, la fe forma parte del fruto del Espíritu Santo, y pues yo les quiero hablar sobre la fe en varios aspectos, en varios sentidos rápidamente, y bueno, pero primero hay que, como pues digámoslo así, definir, ¿no? Qué es lo que es la fe, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo podemos hacer mejor si vamos directo a la Biblia, si sabemos qué es lo que dice Dios acerca de este aspecto. Y una de las, yo creo que de las personas que definen mejor la fe es el autor a los Hebreos, ¿no? En Hebreos 11, versículo 1, y lo voy a leer así rápidamente, y dice, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, realmente es una definición muy sencilla, muy práctica, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir es que, pues la fe es lo que nos hace a nosotros tener convicción en aquello que, aunque no podamos ver, estamos seguros de que es, o de que va a pasar, o de que está ahí, ¿no? Entonces, pues eso es la fe, a grandes rasgos, ¿no? Nuestra convicción en lo que no podemos ver, pero que sabemos que está, ¿no? Y eso no quiere decir que nuestra fe, aunque no podamos ver en aquello que creemos, significa que nuestra fe es una fe ciega o una fe irracional, ¿no? Es todo lo contrario. La Biblia siempre habla de un razonamiento, de algo muy, digámoslo así, no intelectual, pero algo que es algo que se razona, algo que está ahí, ¿no? Porque está en la palabra de Dios. Ahora bien, la fe también digámoslo así, es una palabra o un concepto que se usa mucho en nuestro mundo, ¿no? En nuestra sociedad, no solo en el cristianismo. La fe también la hemos escuchado tantas veces, que tenemos fe por esto o aquella persona o aquella religión, ¿no? Es una palabra pues muy general, ¿no? O sea, que se usa en muchas partes. Entonces, podríamos decir que la fe, hay una fe, digamos, humana, una fe terrenal, una fe más intelectual y una fe espiritual, que es en la que nosotros creemos, ¿no? La fe de la que habla la Biblia. Y pues en general, la fe que nosotros tenemos, o la fe humana, la fe de nuestra sociedad, pues solo se aplica en cosas de las que estamos muy seguros, de las que estamos como que, o sea, no tenemos ninguna duda de que existen, ¿no? Por ejemplo, me gusta ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de la gravedad. O sea, no la vemos, pero sabemos que aquí está, ¿no? O sea, sabemos que existe, es lo que nos mantiene con los pies en la tierra, o el aire, por ejemplo, ¿no? Que pues no la vemos, pero la sentimos y es lo que nos mantiene vivos. Y también, o sea, la fe la podemos aplicar a muchas cosas, o sea, en cosas que nosotros nunca hemos visto, nunca hemos experimentado, nunca hemos sentido, pero sabemos que ahí está y ahí se aplica la fe. Sin embargo, hay otra fe, que es de la que nosotros estamos hablando en esta tarde, de una fe
muy especial, una fe que va más allá de nuestro entendimiento, más allá de los límites terrenales, ¿no? Y es la fe de la que habla la Biblia, es la fe de la que habla, ahorita dijimos, el autor de los Hebreos, ¿no? Y incluso, contextualizando un poco este pasaje, el autor en ese momento le habla a los cristianos que están en una área en específico donde hay mucha persecución, donde están pasando por situaciones muy difíciles. Entonces él les dice que su fe es lo que los va a mantener firmes a la hora de la prueba, ¿no? Entonces por eso es muy importante puntualizar este aspecto, que la fe es, al final de cuentas, digámoslo así, o más bien, la fe no es aquello que nos hace querer o creer que todo lo que nosotros queramos, que no podemos ver, o sea, todos aquellos deseos que tengamos, todos nuestros sueños, todos nuestros deseos se van a hacer realidad. Eso no es la fe. Eso no, o sea, no es como la lámpara mágica, ¿no? Así no funciona la fe. La fe es más que nada creer en que Dios tiene el control en todas las situaciones, por más difícil que ella sea. Esa es la función de la fe, ¿no? Por una parte, y la fe pues sabemos que es la que nos salva, ¿no? Es el primer paso de nuestra salvación. Nosotros, dice la Biblia, que creemos o somos salvos por gracia a través de la fe, ¿no? Entonces es algo muy importante y es algo que siempre debemos de recordar. Eso es la fe, ¿no? Que nos salva. Pero lamentablemente en estos tiempos yo creo que la fe se ha como distorsionado mucho y se ha usado mucho para complacer al humano, digámoslo así. Y a veces se usa mucho la fe para atraer gente y decirle, no, pues sabes qué, si tienes fe, tus problemas van a ser resueltos. Si tienes fe, o sea, si tú eras con toda la fe del mundo, tú vas a ser sano de X enfermedad, vas a ser próspero y digámoslo así, no es que no pueda pasar o que esté mal, sino que no es el verdadero sentido o el principal objetivo de la fe. Sí, o sea, y no quiere decir que siempre, aunque tú tengas mucha fe, aunque lo desees con todo tu corazón, no significa que sea el deseo de Dios que pase eso en tu vida, ¿no? Por ejemplo, hablando de las enfermedades, ¿no? A veces, pues realmente estamos muy necesitados o tenemos algún familiar que está pasando por una situación muy difícil y nosotros pedimos y clamamos a Dios para que esta situación sea resuelta, pero no siempre pasa, ¿sí? O sea, y voy a lo mismo, eso no significa que no tengas fe, significa que simplemente Dios así lo ha decidido y temporalmente vas a tener que pasar por esa prueba para que tu fe sea reforzada, para que tu fe sea más fuerte, ¿no? Entonces, ese es otro punto muy importante de la fe, que tu fe va a ser fortalecida en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, ¿no? Y también otra cosa, también aparte de todas estas cosas que escuchamos, también cuando escuchamos de la fe, no sé si has escuchado tú que cuando se habla de la fe, se habla de los hombres de fe, de los héroes de la fe también, en verdad, ¿no? Entonces vemos cómo estas personas a través de la fe hacen grandes prodigios, grandes milagros, y se ponen, o sea, literalmente como héroes, y pues lo fueron, o sea, y Dios les permitió que hicieran estas cosas, pero al final de cuentas lograron estas cosas porque tuvieron fe, ¿no? Y pues luego se dice, no, pues mira, estas personas lo lograron, entonces tú también lo puedes lograr, tú también puedes hacer todo lo que te propongas, ¿no? Y en cierto punto sí, pero vamos a lo mismo, ese no es el objetivo de la fe. Y quiero poner mucho énfasis en esto, porque casi siempre se habla de las cosas positivas que nos trae la fe, pero casi nunca se habla de las cosas negativas que trae la fe. Por ejemplo, la Biblia sí habla de los hombres o de los héroes de la fe, pero también habla de todas aquellas personas que sufrieron a causa de la fe. Pues también habla de todos estos cristianos o de estos hermanos de la iglesia primitiva que sufrieron porque tuvieron fe, ¿no? O sea, muchos de ellos murieron, muchos de ellos fueron encarcelados, fueron vituperados, se burlaban de ellos, el mismo Jesús, ¿no? Y muchos otros también, todos los apóstoles, excepto uno, fueron asesinados a causa de su fe, ¿no?
Y vemos cómo en la actualidad muchos de nuestros hermanos también están siendo perseguidos, están siendo maltratados por creer en Jesús, ¿no? A lo mejor nosotros en nuestro contexto social no lo vemos tan palpable, pero es algo que está pasando en otros países, ¿no? Al otro lado del mundo está pasando, desgraciadamente, y pues es algo lamentable, ¿no? Pero la Biblia ya lo había advertido, la Biblia ya lo había hablado, y como repito, cuando el autor de los Hebreos habla de la fe, se lo está diciendo a estos hermanos que estaban siendo perseguidos en ese momento, para que su fe sea reforzada, para que no olvidaran que ese es su fundamento, ¿no? Que la fe es, más que cualquier otra cosa, su fe es lo que los va a mantener firmes a la hora de la prueba, ¿no? Y entonces yo creo que la fe, más que una emoción, más que un sentimiento, es una convicción, es una decisión que uno toma. Entonces la fe, pues es eso, ¿no? Es aquello que nos mantiene firmes en los momentos difíciles, es lo que a veces nuestro corazón se siente tan oprimido, tan fastidiado de tantas situaciones que vivimos, pero creemos. Y aunque no sentamos incluso cosas o bonitas emociones, o estemos pasando por circunstancias buenas, pues la fe nos recuerda, ¿no? O sea, y está ahí la semilla, y nos mantiene firmes, ¿no? Entonces, y también pues es lo que nos mantiene, o es lo que nos da la salvación, ¿no? La fe, yo creo que alguien que tiene fe es una persona que está dispuesta incluso a perder su vida, pero para recibir la gracia, para recibir la salvación. Entonces todas estas personas de las que estoy hablando, o de las que he mencionado, tenían bien en cuenta esto, que a pesar de que perdieran su vida, a pesar de que perdieran lo más apreciado que un ser humano a veces busca, que pues es la vida, ¿no? Iban a ganar la salvación, ¿no? Y es lo que Dios promete. Entonces nosotros podemos estar confiados en que, a pesar de que pasemos por situaciones muy difíciles en esta tierra, Él nos tiene algo preparado allá con Él en el cielo. Pero Él solo lo único que nos pide es que tengamos fe, ¿no? Entonces la fe también, como uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo, la fe es una de las muestras de que tú eres un hijo de Dios. La fe es una de las muestras que tú realmente crees en Dios, que tú amas a Dios. Entonces, pues si tú tal vez no has decidido realmente creer en Dios, o no has, digámoslo así, decidir y tener esa convicción por Cristo, yo creo que este es el momento, no hay más tiempo que perder. ¿Y cómo podemos obtener la fe? Pues es muy fácil, como lo dije, la fe no es algo que se tiene que sentir precisamente, o que tienes que esperar a que sientas para que pase, ¿no? La fe es una convicción. O sea, tú decides creer en Cristo, tú decides, y Él viene a tu corazón, ¿no? O sea, tú decides, no, pues ¿sabes qué, Señor? Yo quiero creer en ti, y es muy válido incluso, o sea, como digo, no, tal vez no sientes, pero hay un hombre en la Biblia que dice que tenía un hijo muy enfermo, y fue a los discípulos para que sanaran a su hijo, y en ese momento ellos no le pudieron ayudar, pero luego este hombre va con Jesús y le dice a Jesús, de alguna manera le dice que él no siente, o no tiene fe, y le pide a Jesús que le ayude con su incredulidad. Y le dice Jesús, bueno, a causa de que decidiste, yo te voy a dar fe, y ahora eres salvo y tu hijo es sanado, ¿no? Entonces, si tú, aunque no sientas, o no entiendas, o no sé qué es lo que estés pensando, pero es muy fácil, y nosotros podemos acercarnos, orar, hacer una oración, y decirle al Señor, yo creo en ti, desde este momento yo creo en ti, y Él va a empezar a hacer una obra contigo, ¿no? Y Él va a salvarte, y uno tiene que, una vez que uno cree en Dios, pues viene el Espíritu Santo, nos redarguye de pecado, y nosotros nos arrepentimos, y desde ese momento ya eres constituido como un hijo de Dios, ¿no? Entonces, pues eso es la fe, ¿no? Creer, no un sentimiento, no una emoción, es una convicción, es una decisión. Eso es la fe, y es lo que nos mueve a hacer las cosas que Dios nos manda hacer, ¿no? Así como todos estos héroes, ahora sí, los héroes de la fe de los que menciona la Biblia, como Abraham, ¿no? Que literal, él ya tenía todo, tenía
sus tierras, tenía su casa, estaba con su familia, ¿no? Era muy rico, pero Dios le dice, mira, ¿sabes qué? Agarra tus chivas y sal de tu tierra y yo te voy a llevar a un lugar donde van a ser mi nación, la nación de Israel. Entonces imagínate, en ese momento Abraham ya no era un joven, no era una persona, digámoslo así, fuerte, ya era una persona mayor, sin hijos, pero a causa de que él tuvo fe, Dios le dijo, a través de ti yo voy a hacer una gran descendencia que así como las estrellas no se van a poder contar, pero él tuvo que creer, él tuvo fe en su corazón, ¿no? Entonces, y así como Abraham, así muchos hombres en la fe, muchos hombres como Noé también, como le creyó a Dios, pues pudo ser salvo su familia, ¿no? Y todos esos animales, David, Elías, todos estos hombres de los que habla la Biblia, pues por fe hicieron todo lo que hicieron, ¿no? Y al final, repito, no quiere decir que todo va a ser victorioso en nuestra vida, que todo nos va a salir bien, que todo va a ser perfecto, ¿no? O sea, va a haber problemas, sí, así es, porque estamos en una humanidad caída y tenemos que atenernos a eso, pero yo creo que al final todo lo que podamos vivir, todo lo que podamos sufrir, todo lo que podamos pasar en esta tierra, vale la pena. Vale la pena definitivamente porque nuestra promesa, la promesa que Dios nos ha dado, si lo piensas, bueno, no se compara, ¿no? O sea, tenemos que recordar que somos eternos y nuestra vida en esta tierra es solo un fragmento de toda esa eternidad. Entonces uno tiene que pensar qué va a ser de mí cuando muera, ¿no? Porque todos vamos a llegar a la muerte. Entonces, ¿qué va a ser de mí? Y pues piensa en eso, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer es creer, tener fe en Dios y Él va a hacer algo bonito en tu vida. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Espero que no te haya revuelto la cabeza con tantas cosas, pero pues espero que sea de bendición para ti. Yo quisiera terminar con algo y era acerca de lo que decías, y Fide en el episodio de la fe nos compartía que la paciencia es aumentada a través de pruebas, que es lo que dice la Biblia. Entonces creo que la fe se produce así. A muchas personas, no importa qué edad tengas, muchas personas dudan de la existencia de Dios, y es a través de ciertas cosas que lo puedes ver. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, y hace tiempo tenía esta conversación con alguien, a través del cielo puedes ver la grandeza de Dios y Dios te puede ministrar a través de esas cosas. Entonces, no es malo pasar por un tiempo de duda, porque incluso lo más impresionante es que esas personas que en la Biblia narran como los héroes de la fe, fueron personas como tú y como yo que dudamos, pero su fe fue más, y incluso la Biblia dice que la fe de Abraham fue contada como justicia. Entonces no pasa nada, por así decirlo, que llegues en un momento de flaqueza y que dudes, que no creas, sino que esa incredulidad vayas ante Dios, y así como vino esa persona y le dijo a Jesús, auméntame en fe, vayamos ante Dios y le digamos, por la situación que estemos pasando, aumentame la fe porque sé que necesito más de ti. Y creo que lo más increíble que nos podemos agarrar de todo esto es que podemos creer que Dios tiene planes grandes, increíbles para nosotros. Entonces todo eso se engloba en muchísimas cosas, pero si tú tienes fe que Dios tiene planes grandes e increíbles para tu vida, puedes descansar plenamente en esos, porque tal vez no sucedan las cosas como tú lo esperas, pero puedes confiar en que algo mejor vendrá. Y creo que era como lo que decías, de incluso aquellos primeros cristianos que dieron su vida y fueron mártires. Sin embargo, Dios tenía planes increíbles que los vimos a través de ellos y que tal vez nosotros como humanos no pudiéramos ver como sino de que vimos, o también podemos ver cómo sufrieron, pero también en retrospectiva puedes ver el alcance que llegaron a tener y todo lo que Dios hizo a través de su vida. Entonces creo que todo se trata de creer que Dios tiene grandes cosas para tu vida y confiar en eso, porque cuando tú descansas en Él, no importa lo que te traiga un futuro o los recuerdos que tengas del pasado, porque descansas plenamente en Él. Hasta aquí vamos a dejar en este video. Muchísimas gracias por verlo. Muchísimas gracias por estar aquí, y te invito a que le das like y que lo compartas si gustas. Entonces sí, creo que eso es lo que el día de hoy Dios nos invita a hacer, a creer más en Él y menos en nosotros, sino
Así es. una confianza primera en Él. Y ese día.